¿qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Estamos grabando de día para poder hacer todo el proceso que tenemos que realizar, que es muy arduo, y de paso quiero agradecer a las personas de la iglesia que se dedican a hacer todo esto para que pueda llegar a nuestros hogares la predicación de alguna manera. Quería compartir con ustedes en esta tarde-noche de domingo para ustedes, quería compartir con ustedes este mensaje que Dios puso en mi corazón. Pero antes, cuando lo estaba preparando, me había dado cuenta de que hace mucho, pero mucho, que yo no les hablo de mi suegra. Qué buen yerno, ¿no? Bueno, pero me parece que llegó el momento de hablar un poco de mi suegra. No la veo desde una semana antes que comenzara la cuarentena. Yo sé que algunos de ustedes, muy mal pensados, dirían: la suegra se fue porque él la mandó irse debido a que aguantar a la suegra y estar en cuarentena con pandemia hubiera sido demasiado. Eso no es verdad. Yo en ningún momento eché a mi suegra, bajo ningún punto de vista. Lo único que caí enfermo, ¿sí? Caí enfermo justo la semana anterior a que se decretara la cuarentena, con una gripe. Y mi suegra huyó raudamente hacia Pilar, a la casa de otra hermana de Mandy, y se instaló allí. Como dirían los italianos, los viejos soldados italianos: soldado que huye sirve para otra guerra. Yo no pienso mal de mi suegra. Si ustedes creen con esta narración de los hechos concretos, cómo sucedieron, que yo estoy hablando mal o pensando mal de esa pobre mujer santa, se equivocan. Corre por pura y exclusiva cuenta de ustedes. Quizás se pregunten en este momento: ¿qué le pasa que arranca la predicación hablando de la suegra? Mira, lo que me pasa es que el tema lo amerita. Sí, el tema lo amerita. ¿Sabes por qué? Porque el tema del que vamos a estar hablando es de la suegra de Pedro. Esta libre asociación mental que se produjo en mí, no sé por qué sucedió, pero se los dejo a su criterio. Bueno, el título del mensaje de hoy se llama Poniéndoos nuevamente de pie. Y tiene que ver con esto que les acabo de contar, de la sanidad de la suegra de Pedro. Suele suceder, a mí me suele suceder entonces, es la expresión correcta, que cuando tengo un mensaje tomado de algún libro de la Biblia, bueno, después me pongo a investigar un poco más ese libro y me suele aparecer material sobre el mismo libro, y este es el caso en específico del mensaje de hoy. Yo el domingo pasado les hablé de Marcos, como todos ustedes recordarán, y hablamos de que Dios tiene una agenda, que Jesús tiene una agenda, tiene una meta, pero que en esa meta y en esa agenda lo principal eran las personas, y que la idea de Jesús, los hechos realizados por Jesús, fue siempre priorizar a las personas. Por eso Él vino para, a través de su obra posterior en la cruz del Calvario, poder nacer en el corazón de cada uno de nosotros, y es allí donde está. Pero ¿qué les parece si volvemos al pasaje de hoy? Los invito a abrir sus Biblias en Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1. Ya les he dicho
que es el Evangelio escrito por Juan Marcos y que los hechos muy probablemente le hayan sido narrados por Pedro a Marcos para su Evangelio. Y se nota entonces que este hecho de la sanación de la suegra de Pedro, para Pedro fue un hecho puntual, porque lo refleja en el Evangelio que él le cuenta a Marcos. Marcos capítulo 1. Dice así: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina. Y él está en la sinagoga, y allí en la sinagoga causa un revuelo tremendo, porque se admiraban de la doctrina de él, porque él enseñaba como quien tenía autoridad, y tal autoridad tenía que aún esa autoridad se trasladaba hacia los demonios y los echaba fuera. Y él sanó allí de estos espíritus inmundos que tenían a un muchacho que denunciaba quién era Jesús, que era el Hijo de Dios. Y entonces la narración de Marcos sigue diciendo: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, Pedro, ¿no?, estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. En otras versiones dice, poniéndose de pie, les servía. En el capítulo 1 de Marcos, todo el Evangelio de Marcos arranca con mucha velocidad. Los hechos se suceden rápidamente, uno tras otro. Hechos que sucedieron, que acontecieron, pero es aparentemente el más corto de los evangelios, y después Mateo, Lucas y Mateo y Lucas son los evangelios sinópticos junto con Marcos. ¿Qué significa sinópticos? Que se pueden poner uno al lado del otro y vemos que las cosas suceden exactamente contadas igual entre los tres evangelios. En el capítulo 1 de Marcos nos encontramos que Jesús obra en tres lugares. Primero obra en la sinagoga, después obra en la casa de Pedro y después obra en la vía pública. O sea que Jesús se manifiesta en el lugar que sea y enseña y sana en el lugar que sea. Él es Señor de los lugares también. En la sinagoga nos cuentan que enseña con autoridad y sorprende a todos, los deja estupefactos, pero también el problema es que Él enseña y sana en un día de reposo. Esta noche yo me quiero referir no a la sinagoga, ni tampoco al sanar en la puerta de la ciudad, donde sanó multitudes en ese mismo día, sino a el hecho privado que sucede en la casa de Pedro. Y me quiero detener en la casa de Pedro. Me quiero quedar en la casa de Pedro y que pensemos juntos qué es lo que sucede allí. Esa casa, como la casa de todos los cristianos, en el correr de los tiempos se transforma en algo verdaderamente muy importante, como lo son la casa de los cristianos en todos los tiempos. Pero la iglesia primitiva solía reunirse en las casas. La iglesia siempre anidó primeramente en una casa, y la casa se transformó en el primer bastión
para después partir hacia la conquista del mundo para Cristo. Eran lugares muy importantes en el principio de la iglesia primitiva. Yo les comenté a ustedes en el mensaje pasado que la casa de María, según Hechos 12, es la casa a la cual Pedro se dirige inmediatamente después del milagro de que sus cadenas son sueltas y que las puertas de la cárcel le son abiertas. Él al primer lugar que va es a la casa de Juan Marcos y de María, esta creyente, donde se encontraba la iglesia intercediendo por él. Y ¿saben qué sucede? Es que no le abren la puerta porque no pueden creer que aquel por el que estaban orando, habían comenzado a orar, ya estuviera en libertad. Y ese es un ejemplo de lo que sucedía en las casas. Volviendo a nuestro tiempo, la casa de los cristianos, sin duda, verdaderamente sin duda es algo importante. Cómo trasciende al barrio, cómo llega al barrio. Mira, les voy a contar una anécdota risueña. Cuando llegó a la iglesia una familia numerosa, la iglesia, la familia de los Barnes, y al hablar con distinta gente que los conocía, hablaban de ellos como los Flanders. ¿Vieron el dibujito de los Simpsons? Los Flanders son una familia religiosa a la cual Homero Simpson no soporta porque en todo momento están con la palabra Dios en la boca. Pero me impactó saber que la gente llamaba a esta familia los Flanders, en alusión al dibujito este de los Simpsons. Me impactó y después me di cuenta que qué importante que es que en el barrio sepan dónde se habla de Dios. Qué importante que es que uno conozca que en tal casa Dios está. Que las personas de esa casa honran a Dios, que las personas de esa casa brindan un testimonio de Dios. Y les comento esto porque era gracioso, hasta inclusive algunos de los yernos me decían, no, los Flanders son tremendos. Y él era uno de los que los llamaban Flanders. Pero bueno, fíjense lo importante, lo trascendente que es tener un testimonio, tener una casa donde ustedes sepan, los vecinos me refiero, donde los vecinos sepan que si necesitan algo relacionado con lo espiritual, pueden dirigirse hacia ese lugar. Saber en el barrio, por parte de los vecinos, que vos sos cristiano, eso es muy importante. Es verdaderamente muy importante. Y si tus vecinos no saben que vos sos cristiano, te tenés que preguntar, ¿es Cristo Jesús verdadero en tu vida? ¿O es algo que usás y llevas de un lado al otro, pero de acuerdo a tu comodidad? De acuerdo a la circunstancia que vos decidís. Ahora lo expongo, ahora no lo expongo. Si eso no sucede, que tu casa sea conocida como una casa cristiana dentro del barrio, te tenés que preguntar qué tipo de fe tenés vos. Sí, ¿qué tipo de fe tenés vos? Gracias a Dios en nuestra congregación hay unas cuantas familias que son conocidas por su fe y de cómo su fe impacta en el barrio. Hoy en día la pandemia, la cuarentena, ha vuelto a transformar las casas de los cristianos en un lugar importante. Más que importante, diría yo, importantísimo. Es más, seguramente que ahora algunos de ustedes están viendo esta filmación, este mensaje del domingo de hoy, reunidos en alguna casa. Es más, algunos hasta han invitado a sus vecinos. Allí tienen una libertad más grande que la de muchos de nosotros aquí en Capital. Y impactan al barrio. Volvamos a lo que sucede en la casa de Pedro. Jesús hizo milagro en las casas
y también hoy día sigue haciendo no solamente milagros en la iglesia, sino milagros en las casas. Y en este tiempo en el cual los edificios de la iglesia estén cerrados, es importantísimo que en las casas hagamos todo lo que estamos haciendo. Y si podemos hacer aún más, también lo tenemos que hacer. Dentro de poco tiempo estamos hablando, estamos recibiendo algunas indicaciones del Ministerio de San Martín, qué cosas se puede avanzar con la apertura de la iglesia y qué no, pero todavía falta. Por eso la importancia y la trascendencia de las casas. Nosotros como iglesia tenemos una visión. Esa visión es la que nos permite a nosotros saber hacia dónde nos dirigimos y qué es lo que tenemos que hacer. Fijar, es como nuestro GPS, es el rumbo, el norte que como institución, una puerta abierta en Loma Hermosa, nosotros nos proponemos para nuestro tiempo que nos toca aquí ministrar al barrio de Loma Hermosa. La visión de la iglesia dice así: evangelizar Loma Hermosa y alrededores en el poder del Espíritu Santo con cuanta herramienta Dios ponga en nuestras manos, sanando personas y familias de sus heridas físicas, psíquicas y espirituales, ayudándoles a ponerse nuevamente de pie y brindándoles ámbitos de desarrollo personal y espiritual. ¿Cómo se relaciona este pasaje de Marcos 1 con la visión de nuestra iglesia? Mira, en el pasaje de Marcos 1, el hogar, en este caso de Pedro, se transforma en una herramienta para poder sanar a la suegra de Pedro y una herramienta que significa que puede Jesús estar allí y realizar los milagros que quiera realizar. En este pasaje también de Marcos 1, vemos como Jesús al sanar a esta persona, a la suegra de Pedro, y en esa sanidad literalmente la ayuda a levantarse y a ponerse nuevamente de pie, es lo mismo que nosotros decimos, que nosotros buscamos que las personas vengan a la iglesia y que le queremos ayudar a ponerse nuevamente de pie. En este pasaje de Marcos 1 vemos cómo le son dados a la suegra, según el concepto de nuestra visión, ámbitos de desarrollo personal. ¿Cuáles son los ámbitos? Estar en la presencia de Jesús y poder servirle. Y dice el pasaje de Marcos 1 que la suegra ni bien fue puesta nuevamente de pie, ni bien fue sanada, comenzó a servirles y a atenderles a ella. Me quiero quedar en esto. La mayoría de las personas, cuando llegan a la iglesia, llegan con alguna herida de algún tipo, con alguna circunstancia de dolor. Llegan víctimas de abuso, llegan con problemas de ocultismo, llegan con problemas emocionales, con angustias espirituales, algún vacío interior tienen. Y llegan a la iglesia y lo primero que nosotros buscamos hacer es que se sanen. Y después ayudarlas a ponerse nuevamente de pie. Todos llegamos de alguna manera relacionados con estas cosas que te acabo de narrar. Los evangelios nos cuentan de que a Jesús le agradaba ir a las casas. Jesús estaba contento cuando iba a la casa de alguna persona y visitó muchas, pero muchas casas. Los evangelios nos cuentan que Jesús fue a la casa de Lázaro, de Marta y de María unas cuantas veces. Jesús nos dice en este capítulo de Marcos que fue a la casa de Simón Pedro. Jesús le dice a Zaqueo que esa noche iba a cenar en su casa. Jesús en el camino de Emaús se encuentra con los caminantes de ese camino y va a la casa de ellos. Jesús va a la casa
de Simón el leproso, y allí le es derramado un perfume de gran precio. Jesús va a la casa de Mateo y cena con él, que era un publicano, y Jesús sigue yendo a las casas. Cuando Jesús entra en una casa, nos cuentan los evangelios, esa casa cambia todo lo que hay en esa casa. Se modifica absolutamente todo. Hay una nueva dimensión que se incorpora a la casa, la dimensión de lo sobrenatural, y allí Jesús obra. La palabra de Jesús en Apocalipsis 3:20 utiliza una metáfora, la metáfora de la casa. Dice, yo estoy a la puerta y llamo, hablando del corazón. Yo estoy a la puerta y llamo. Si tú abrieres la puerta, cenaré contigo. Lo dice de otra manera, pero ese es el concepto en esencia. La metáfora de la casa para entrar a vivir en esa casa por parte de Jesús. Cambia toda la casa. Cuando el carcelero de Filipos se dio cuenta que Pablo había sido liberado milagrosamente y se estaba por suicidar, Pablo le dice que creyera en el Señor Jesucristo y sería salvo él y su casa. La casa es importantísima, más en estos tiempos. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, como te dije, cambia la casa. Y una vez que entró, nació de nuevo en tu corazón, está viviendo en tu vida. ¿Qué es lo que busca el Señor? Según nuestra visión, ponernos nuevamente de pie. ¿Para qué? Para servir. Para servir. El servicio al Señor es sin duda parte de la sanidad. Cuando hay un chico que está enfermo, vos ves que está tirado en la cama. Cuando el chico se pone de pie porque se curó, no lo podés seguir teniendo en la cama, ¿no? Es casi imposible mantenerlo en la cama cuando está sano, mantenerlo quieto. Con el cristiano, aquel que pasa a ser cristiano y que está sanado de sus heridas, es imposible quedarse quieto. Surge la posibilidad de servir y el cristiano quiere ir ahí. El cristiano enseguida quiere estar sirviendo. Mirá, cuando vos te pones nuevamente de pie, tenés que empezar a caminar. Porque si vos pensás un poco, cuando estás parado es muy fácil que pierdas el equilibrio. Empezás a ver distintas cosas, mirás, estás fijo en un lugar, sacás los ojos del Señor y todo te empieza a molestar un poco y muy probablemente pierdas el equilibrio y termines cayendo. Por eso es importante servir. Además, ¿sabes por qué es importante servir? ¿Sabes que antes del episodio de la casa de Pedro, en el mismo capítulo 1, nos cuenta que Jesús estaba en el desierto y cómo sobrellevó las tentaciones que el enemigo le generaba? Y él decía que estando en el desierto, Marcos cuenta, los ángeles le servían. Toda la creación es llamada a realizar un servicio efectivo al Señor de la creación. Al Señor de la creación. Cuando vos te convertiste, cuando el Espíritu Santo entró en tu vida, te selló, se te otorgaron dones para la edificación de los santos, para completar el cuerpo de Cristo. El propósito de tu conversión no es quedarte quieto y que vos no sepas dónde meterte. El propósito de tu conversión es ejercer los dones que el Espíritu Santo te ha dado. Una vez que has sido sanado de esa herida física, psíquica o emocional, psicológica, bueno, ahora hay que comenzar a caminar. No podés quedarte quieto en un mismo lugar. Cuando Cristo entró en tu vida, Cristo te preparó de antemano las personas a las cuales vos tenías que ganar para el reino. No hay posibilidad de hacer otra cosa si querés agradar a Dios.
Sin duda hay un montón que no agradan a Dios y se quedan estáticos, firmes, no crecen. Es más, cualquier organismo que no crezca, ese es un organismo enfermo. Si vos no creces en la vida cristiana, es porque alguna enfermedad estás teniendo. Los 4 pescadores que nos habla el capítulo 1 de Marcos no pasaron por ninguna universidad, no aprendieron oratoria en ningún lado. Los 4 pescadores del capítulo 1 de Marcos, por ver lo que habían visto, por compartir con el Señor, decidieron, cuando recibieron el Espíritu Santo, encender sus vidas para Cristo. Mirá, no hay un mejor pastor que vos. No hay un mejor predicador que vos. No hay un mejor profeta que vos para aquellas personas que vos conocés. Nadie va a saber cuál es el punto al cual le pueden hablar y decirle: mi vida cambió. Cristo vino a mi vida y mi vida cambió. Mi casa cambió. La suegra de Pedro, inmediatamente después que fue sanada, se puso de pie y comenzó a servir. Ella no conocía al Señor. Era la primera vez que entraba a la casa de Pedro. Y no necesitó de nada. Lo único que necesitó fue tener un deseo firme, poderoso, de dedicar su vida al Señor. ¿Y por casa? ¿Cómo andamos? ¿Y por casa? ¿Cómo están las cosas? Vos, ya que estás puesto de pie porque el Señor te sanó, ¿qué esperas para empezar a caminar? Oramos. Señor, te queremos pedir que en esta tarde, noche de domingo, vos estés tocando los corazones y que esta palabra encuentre un suelo apropiado para poder crecer. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Chao, que Dios te bendiga.